Hablemos de los trastornos alimentarios y de la ingesta de alimentos. En ocasiones también son conocidos como los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a hablar de esto tratando de señalar primero que cuando nos referimos a trastornos de la conducta alimentaria, estamos hablando básicamente de conductas que tienen probablemente por hábito la ingesta de cosas que comúnmente pueden ser dañinas para la salud, y también o quizás incluir algún tipo de deterioro por lo extraño que puede resultar para el entorno. Los trastornos de la conducta alimentaria básicamente o le hacen daño al individuo en términos fisiológicos o probablemente afectan la interacción social del individuo, así como el manejo interior de sus emociones. Estos trastornos los enuncio rápidamente. Los que tocaremos son el trastorno pica. Vamos a hablar por un momento acerca de los atracones. Vamos a hablar acerca de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, así como los trastornos que tienen que ver con la rumiación. Es interesante todo esto. Bueno, pero comenzamos con el trastorno pica, trastorno de pica. ¿Qué es esto? Es una extraña conducta que hemos encontrado en diferentes escenarios, todos nosotros, y son personas que acostumbran a comer cosas que no son comida. Todos nos hemos encontrado con algunas personas que de repente comen tierra o comen una esquinita de una madera, personas que comen tiza, por ejemplo, sí, hay personas que comen el arroz crudo. Este trastorno pica, así como su nombre se escucha, P-I-C-A, lo estoy poniendo también en pantalla. El trastorno de pica en esencia tiene a un individuo comiendo cosas que no son realmente alimento por un espacio de por lo menos un mes, y la ingestión de estas sustancias que no son nutritivas o no son alimentarias de repente puede resultar inapropiado para el grupo humano también en el que se encuentra. Eso quiere decir que primero, tiene que ser algo que probablemente sea extraño en el círculo social donde se encuentra el individuo. A ver, te cuento. En cierta ocasión estuve en Centroamérica. Tuve la oportunidad de ir y compartir con unas personas allí. Entonces había una cierta tribu en el entorno indígena a la que me interesaba visitar, porque es que es como si te transportaras en el tiempo y que pudieras hacer un viaje hacia tiempos realmente ancestrales, digámoslo así. Bueno, pero esta tribu de indígenas en Centroamérica, para poder recibirte, que pudieras entrar, digamos, y ver la cultura de ellos, tenías que cumplir con un ritual que era que tenías que tomar un alcohol que ellos preparan con maíz. El asunto es que este maíz con el que preparan ese alcohol es primero procesado, digámoslo de alguna manera, por los ancianos de la aldea, quienes lo mastican y luego lo escupen, ¿verdad? En un lugar, y a partir de ahí lo fermentan. Le puede parecer a usted realmente asqueante, a mí también me pareció repulsivo. Y entonces el asunto es que con este maíz masticado por los ancianos de la aldea, y entonces luego que preparan ese alcohol es una bebida importante para ellos, y si tú quieres entrar y conocer la cultura de este grupo humano, necesitarás primero tomar de esto. En ese caso eso no es algo extraño, porque aunque en nuestra cultura no se admitiría
algo como eso, para la cultura y el sistema social que ellos representan, esa tribu indígena, eso es completamente normal. Es una forma de decir, yo honro y respeto lo que para ustedes es importante, entonces lo tienen como una especie de ritual para el que quiere entrar, también ellos lo toman. Si se está haciendo la pregunta de si yo conocí la cultura y entré después de haber tomado el alcohol, la respuesta es no. Me quedé sin conocer la cultura porque mi propio sentido de la higiene y de la decencia, voy a decir, no me permitió pasar tanto para allá. No soy tan culturalmente profundo y mis sistemas arqueológicos y antropológicos no me dejaron entrar. Así que lamentablemente no pude porque no podía tomar el asunto aquel que ellos preparan, una extraña chicha, le llaman de algo, tienen un nombre para ellos en su idioma indígena. El asunto es que este tipo de cosas son probablemente comunes en algunas tribus y por tanto no se puede considerar un trastorno de pica. Pero cuando te encuentras a una persona que dentro del sistema y espacio social que te rodea o el que le rodea, ingiere cosas que son anormales, extrañas para el círculo social, o cuando te encuentras con una persona que está ingiriendo cosas que definitivamente no son alimentos, no son nutritivos, entonces probablemente te encuentras con una persona con trastorno de pica, sí, trastorno de pica. Si el comportamiento alimentario se produce dentro del contexto de otro trastorno mental, por ejemplo, si sucede con una persona que es esquizofrénica, entonces el trastorno no va a ser, digámoslo así, designado como tal, porque lo que realmente está sucediendo es que hay una condición distinta que está llevando al individuo de manera inconsciente a hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces el trastorno de pica lo puedes ver, hay programas incluso de televisión hoy en día en el cable en donde presentan individuos con extraños hábitos, por interesante que nos pueda parecer, por desconcertante, es un trastorno mental. Trastorno de pica o trastorno pica, recuérdenlo siempre. Y bueno, tenemos más trastornos que podemos llegar a ver y que podemos llegar a manejar. Por ejemplo, un extraño trastorno es el de rumiación, trastorno de rumiación. Y como su nombre lo indica, probablemente el que conoce el término sabe que con lo que tiene que ver es con esa extraña conducta de algunos individuos, hombres y mujeres, en general ya adultos o en edad de no infancia, que mastican la comida y luego de haberla tragado, la devuelven y puede que la escupan o puede que simplemente la mastiquen y la vuelvan a tragar. Trastorno, sí, parece repulsivo, ¿no? Trastorno de rumiación. Es básicamente que el individuo lo hace porque de algún modo entiende que es agradable, por extraño que nos pueda parecer. El trastorno de rumiación habla entonces de esta conducta en donde el individuo simplemente va a comer y luego de comer va a devolver la comida. Sí, sí, o sea, lo que estoy diciéndote es completamente así. Se produce una regurgitación del alimento, una regurgitación de lo que comió y el individuo con contracciones lo sube otra vez, lo mastica y lo vuelve a tragar. Hay ocasiones en que lo escupe. Me he encontrado con personas así y realmente es difícil ver algo como esto, pero bueno, tenemos que saber que este tipo de cosas hay, ¿de acuerdo? Así que no se atribuye este tipo de situación, por ejemplo, de este tipo de conducta, situaciones de salud, como por ejemplo personas que tienen reflujo gástrico, personas que sufren por ejemplo de gastritis muy severa y entonces les sube,
tiene un reflujo gástrico, esto es otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de eso, se trata simplemente de que la persona mastica y la traga y después la devuelve y la vuelve a tragar, o a veces simplemente la escupe. Otro de los trastornos es el trastorno de la evitación de la ingesta o de la restricción de la ingesta de alimentos. Hay personas que simple y sencillamente no quieren comer porque les molesta lo que nosotros llamamos las características organolépticas de los alimentos. Ese término organolépticas, características organolépticas, nos referimos a las características inherentes al alimento en sí. Por ejemplo, hay frutas que tienen un olor, o sea, las frutas tienen su olor. La comida tiene su olor, la carne, cualquiera que sea, tiene su olor, que para algunos puede ser agradables, en la mayor parte de los casos es así, pero hay personas que estas mismas situaciones son la causa de ellos no querer comer. Como huele esta fruta, como huele o como se ve, el color que tiene esto, cómo se ve incluso después de preparado, ¿no? Entonces, estas características se llaman organolépticas y hay personas que no pueden definitivamente comer o se restringen y limitan su rango de alimentación a ciertas cosas, básicamente porque el comer no es que les molesta, sino que la comida en general. Yo sé que muchos de ustedes se han encontrado con personas que les escuchamos decir, es que esta persona solamente come arroz, o esta persona solamente come papitas, o esta persona solamente come pan, por ejemplo. Nos encontramos con personas con hábitos extraños que indican que solamente comen un tipo de alimento o que tienen un rango muy reducido de alimentos. A veces pasa en niños, ¿verdad? Lépticas de los alimentos, recuérdalo siempre. Entonces con esto algunos elementos que representan un deterioro físico de su salud, obviamente pérdida de peso, y va a incluir una persona con pérdida de peso, deficiencia en las funciones en algunos grados fisiológicas por causa de esta situación. Entonces el trastorno afecta fisiológicamente al individuo, digámoslo de una manera simple y clara, ¿verdad? El trastorno, recuerden su nombre, es de evitación o restricción de la ingesta de alimentos. La persona tiene manifestaciones fisiológicas, pérdidas de nutrientes, pérdida de peso, probablemente tiene una dependencia de la alimentación hacia cierto tipo de cosas que simplemente es lo que el individuo se va a restringir a comer. Recuerden este trastorno. Otro de los trastornos sumamente conocidos y que probablemente es de los que más daño llega a provocar porque provoca la muerte, es el trastorno conocido como la anorexia nerviosa. Este trastorno implica una negación, una restricción a la ingesta de alimentos por parte del individuo que está asociado con un temor a aumentar de peso, además de una distorsión de la percepción de su autoimagen. La persona con anorexia nerviosa se exime, se cohíbe de comer en la manera de lo posible. Trata de comer la menor cantidad de alimentos posible y va a vivir todo el tiempo excusándose con la idea de que debe mantener un peso, debe tener un peso
particular. Y es interesante que la persona con anorexia nerviosa tiene una percepción de su autoimagen distorsionada. En otras palabras, la persona con anorexia nerviosa, cuando se ve en el espejo, se ve que tiene sobrepeso. No se ve como realmente todos los demás le ven, sino que se ve con una masa muscular abundante. Es que la jovencita que es anoréxica, la chica, el hombre que es anoréxico, de repente lo vas a notar con, con un peso muy bajo, pero él siente que está gordo. Ella siente que está sobrepeso. Entonces se mantiene con esta conducta. Es sumamente delicada porque la persona definitivamente puede llegar a perder la vida a partir de la realidad de esta condición de salud. Hay un deterioro significativo en el peso de la persona que baja la masa muscular, el nivel de proteínas en su cuerpo se reduce en una forma asombrosa. Es que la persona definitivamente puede llegar a perder la vida a partir de esta situación de salud. Puede incluir que sea con purga de lo que come. En otras palabras, la persona puede, como pasa en otros trastornos, inducirse el vómito o tomar laxantes o purgantes una vez que ha comido. La persona puede demostrarte que comió, le obligaste a comer y la persona puede que coma, pero luego cuando llega a su casa rápidamente va a tratar de ir al baño, se va a tomar algún tipo de laxante para tratar de sacar eso lo más rápido de su cuerpo, de modo que no llegue a engordar. Recuerde que la persona tiene un deterioro de la percepción misma de su aspecto físico. Puede que la persona no se aplique ningún tipo de purga o expulsión del alimento, pero que se restrinja a comer, o sea, simplemente no va a querer comer. Es un deterioro de su autopercepción, así que no piense que es solo una situación de un hábito o que es quizás solo asunto de, digamos, una obsesión que la persona tiene. También tiene que ver con un problema de autopercepción. Entonces puede ser, otra vez vuelvo y digo, puede ser que la persona se purgue tratando de expulsar la comida. A eso se le llama anorexia nerviosa purgativa, y la otra anorexia puede ser de tipo simplemente restrictivo. La persona no come, ¿de acuerdo? La persona no come. Entonces es importante que aprendamos a manejar esto, porque el 90% de las personas que padecen anorexia son mujeres. Son mujeres. Se ve frecuentemente en el mundo del modelaje, el cine, el arte, espectáculo, ¿verdad? Y eso, personas que son anoréxicas, y las causas son muy variadas. Las causas son muy variadas. A veces en adolescentes se da por causa del bullying, el acoso escolar. A una jovencita le comienzan a hacer burla por el sobrepeso que tiene, y con frecuencia te vas a encontrar con una chica que a partir de ese momento va a desarrollar una anorexia nerviosa, restrictiva, deja de comer, va perdiendo peso. Ella nunca llega a ver el peso que ha perdido en términos reales, sino que ella sigue viéndose todavía obesa o en sobrepeso. Es un trastorno bastante delicado. Personas pierden la vida con
con un alto grado de frecuencia, porque no se logra fácilmente llevar a la persona a terapia por este tipo de situaciones y no se logra que cambie a partir de las exigencias dentro del sistema familiar. Luego está otro trastorno al que le llamaremos bulimia nerviosa, donde la persona come y después de haber ingerido los alimentos, la persona se purga, come y entonces vomita, se aplica purgantes, de alguna manera laxantes, busca la manera, vomita rápidamente, va al baño y vomita. Y dirás probablemente, maestro, pero me acaba usted de explicar eso mismo de la anorexia. Sí, la diferencia entre la anorexia y la bulimia nerviosa es que el bulímico, la persona bulímica, no tiene una distorsión de la percepción de su imagen. Y además el bulímico con cierta frecuencia hace esto para seguir comiendo. En otras palabras, comió, está lleno y entonces luego se purga, sea que vaya al baño en el restaurante donde está, vomite y entonces vuelve otra vez y continúa comiendo, ¿sí? Entonces, esto se trata de bulimia nerviosa. Entonces la bulimia se aplica purga, ¿sí? Se purga la persona a través del vómito, a través de laxantes o lo que sea, cuando come, y a diferencia de la anorexia, no tiene una distorsión de la percepción de la imagen y la persona no está interesada tampoco en perder peso. El interés del bulímico es la comida y luego la sensación agradable que le provoca poder expulsar la comida. Esa es la bulimia nerviosa. Otro trastorno que está relacionado con el comer es el trastorno de atracones. ¿De qué se trata? Los atracones son básicamente llevados a cabo por personas que en un periodo breve de tiempo, 3, 4 veces en la semana, come en una manera excesiva, de modo que le causa malestar la cantidad de comida. Y genera entonces un sentimiento de culpa porque la persona se siente tan físicamente mal y tan mal después de haber comido tanto, que entonces tiene sentimientos de culpa y comienza, ay Dios mío, yo no vuelvo a comer así, ay no, esto fue demasiado y todo eso. Y entonces la persona experimenta malestar interior, ahora no solamente físico por haber comido tanto, sino también emocionalmente. Este tipo de trastorno se da con personas que durante un periodo superior a un mes tiene episodios en donde come 4 veces por semana en una manera tan excesiva que le provoca malestar emocional y probablemente también cierto grado de deterioro social por la vergüenza que le provoca esto. Te vas a dar cuenta que la persona con atracones, por ejemplo, se sirve una enorme cantidad de comida y hay ocasiones en que cuando está en el sistema social alrededor, se va a un lugar aparte, en una mesa que esté lejos de la gente, para que no vean la cantidad de comida que se va a comer, porque se sirve mucho. Entonces, este trastorno es frecuente en adultos. Se presenta en un mayor grado de frecuencia en hombres. No implica purgas como en el caso de la bulimia, simplemente la persona experimenta un malestar emocional y social, así como físico, por haber comido tanto. Los trastornos de la conducta alimentaria, interesantes. ¿Has estado allí? Ha sido un placer. Seguimos.